Bueno, Fernando Marín, el hombre del fútbol del gobierno, ¿cómo le va? Bueno, bien de estar acá con un amigo de tantos años, ¿no? Un profesional que lo conocí casi en sus comienzos. Así es, me toca hoy entrevistarlo y preguntarle, ¿va a haber fútbol o no va a haber fútbol? Sí, fútbol en la Argentina, en el mundo, va a haber siempre. Lo único que hay que mover las piezas de este tablero de ajedrez, que a veces se cae el rey y hay que suplirlo, y no es fácil en un tablero de ajedrez colocar un hombre que había manejado el fútbol en 30 años como un rey. Claro, correcto. Hay un punto muy importante, Fernando. Los clubes no quisieron rescindir el contrato con el gobierno y el gobierno unilateralmente lo rescindió el contrato y lo dejó a los clubes. No, esto es bueno, esta pregunta, porque primero había como un clamor popular, a lo mejor exagero, que el gobierno no podía poner dinero en el fútbol, existiendo tantas prioridades como las que existían: seguridad, salud, en fin, educación. El gobierno tenía un contrato hasta el 19, por lo tanto tenía una obligación contractual, ¿no? Se presenta el 18 de julio, no ayer, el 18 de julio se presenta una carta firmada por más del 90% de los presidentes de los clubes, pidiendo la rescisión. De los presidentes de los clubes al gobierno pidiendo la rescisión. Al gobierno, en la Casa de Gobierno. Esa carta está, digamos. Sí, sí. Está perfecto. No la traje, está. Es una carta en la cual solicitan la rescisión, dándole una serie de elaboración, buscando una mejor venta, una mejor comercialización. Nosotros aceptamos como gobierno esa rescisión. Cuando vieron que no era fácil llevar adelante esto y que no había una camaradería, vamos a llamar así, entre la dirigencia, dijeron que no, que el gobierno debía seguir 6 meses más. Claro. Nosotros nos hicimos eco de ese pedido y el presidente Macri manifestó que nos retirábamos del fútbol. A partir de ese momento, tanto el secretario general de la presidencia, el presidente Macri y yo asumimos el tema como que el 1 de enero no estamos más, no hay más plata para el fútbol. Y no haber más plata para el fútbol es el deseo de los ciudadanos. En el año que estuvimos, inclusive, hemos rebajado sustancialmente el costo que tenían los últimos 9 años del fútbol para todos. Porque el fútbol para todos se crea, ¿no?, en la conciencia del ciudadano como una dádiva, y era una plataforma de propaganda política. Sí, claro, por supuesto. Terrible, terrible. Lo que pasa es que la historia nuestra es frágil. Es frágil. No nos sentábamos a ver un partido de fútbol, nos sentábamos a ver proclamas partidarias. Y entonces no entraba un solo centavo de los avisadores porque no les permitían. Hubo una serie de situaciones realmente horribles que nos sucedieron ayer, no nos sucedieron hace 40 años. Bueno, el gobierno decidió no estar más en el fútbol. Y ahora, no subvencionar más. Correcto. Es importante entonces lo que usted dice en cuanto a esto, para recordarlo, del pedido de los clubes. Y hoy, ¿cómo está la cosa? Es decir, de lo que ustedes y ustedes conocen, ¿están las ofertas que se dicen de ESPN, Turner, Fox, una cuarta que se dice, o esto es todo un blef? ¿Los clubes se encontraron con menos oferta de la que esperaban? No, Nelson, yo creo que, siempre lo digo, lo repito como un jingle casi, ¿no? Hay que dividir la industria del fútbol amateur, del fútbol de los chicos, de los clubes, de las contenciones y una serie de cosas que es lógico a través de distintas circunstancias que se apoye al fútbol. Ahora, el fútbol argentino vale y encontraron ofertas reales. Yo fui el interlocutor porque creía que teníamos los derechos. Conozco el tema, conozco el métier, conozco el idioma, ¿no es así? Y le trasladamos estas ofertas al seno de la Comisión Normalizadora y de los clubes, que están discutiendo. Hoy los clubes tienen que dar gracias a Dios, y para el país es un orgullo que haya corporaciones internacionales como Fox, Turner e ESPN que hagan ofertas para el fútbol, no al gobierno. Se la están haciendo directamente al fútbol. Y el fútbol hoy tiene la posibilidad de negociar con esas empresas. ¿Y cuál es la dificultad? ¿Lo que ofrecen no alcanza, no satisface lo que demandan los clubes? Yo pienso
que hoy por hoy están en una disputa de competencia, estas empresas que le digo, un par asociadas, otra como ESPN en forma individual, pero hay una disputa institucional que todavía está en nebulosa y no está clara. Acá se está disputando también la política del fútbol. ¿Quién se va a sentar en el sillón de presidente? ¿Y quién va a ser? No, bueno, ¿quién va a ser? Pregunto esto, porque hay todo un tema de estatuto que hoy usted además estuvo en la FIFA, es decir, la conexidad es enorme, por lo tanto usted es un protagonista de la historia y testigo. Hay un tema en cuanto a la modificación del estatuto de la AFA que puede cambiar el resultado electoral. No, sí, ¿esto va a ocurrir o no? Tres ítems fundamentales. El cambio de estatutos, ayornarlo a lo que es los estatutos vigentes internacionalmente, que lo baja FIFA. Esto es uno. La creación de la liga, porque una liga es una herramienta superadora dentro de la AFA para los clubes que más recaudan. Ahí es donde le decía yo la diferencia entre la industria del fútbol. Claro, correcto. ¿No es así? Que tengamos un Nacional B, y esto el futbolero lo va a entender, ¿no?, competitivo, y salir de la aberración de 30 equipos en un campeonato. Eso comercialmente es nefasto. Es nefasto. Es inviable. Es inviable, es nefasto. Entonces, porque esto condiciona mucho las ofertas también. En algún momento esto, y de la manera más rápida posible, tiene que bajarse a un campeonato competitivo de 20 equipos. ¿Y qué pasa para aquellos clubes del ascenso que dicen, si esto nosotros nos quedamos afuera de algo de la plata de la televisión, sucumbimos? ¿Es así? Bueno, todo esto a los clubes, con esta dirigencia que es votada por los socios de cada club. Estos dirigentes no están puestos por arte de magia, por generación espontánea, están puestos por los socios de cada club. A ellos le tienen que responder esta dirigencia. ¿Cómo llegaron a esta situación los clubes? Muchos dirigentes han asumido, nos hemos equivocado. Bueno, todo error se paga de alguna manera. Tiene que existir una rehabilitación del fútbol. Salimos de una operación, salimos del quirófano. Bueno, se necesita una rehabilitación y esa rehabilitación va a ser dolorosa para el fútbol. El fútbol no va a pasar del día a la noche o de la noche a la mañana a tener millones de pesos y los clubes tienen que estar bien. No, no es así. Los dirigentes no estuvieron bien, por lo tanto están pagando esas consecuencias, que el fútbol no está bien. Y no tiene nada que ver este gobierno. Al contrario, el gobierno escuchó el pedido, escuchó a los clubes. Bueno, arréglese ahora esta dirigencia, pónganse de acuerdo, unifiquen una lista, den un espacio para que estas ofertas internacionales, que son muy importantes, tomen valor y seamos un país más dentro del contexto mundial del fútbol, en el cual el fútbol no es gratis. No es que el gobierno quiera que se pague el fútbol. Fue demagógico esto del fútbol para todos de manera gratuita. Absolutamente demagógico. Usted paga el cable dentro de su casa y está el fútbol ahí adentro. Entonces, como conclusión muy importante, el gobierno no va a volver al fútbol para todos a poner. No, ya se fue. Nosotros estamos, Nelson, administrando el residual del fútbol. Y el presidente fue categórico en su declaración en la última conferencia de prensa. El fútbol para todos como programa se acabó. Yo quería redondear una cosita, sí, si me da 20 segundos, porque yo lo escuchaba atentamente a Sergio Massa, ¿no? Y decía, nuestra Constitución prevé 4 años de mandato, ¿no? Qué difícil que es para un presidente y un equipo como este, que está luchando por un cambio en el día a día, y me consta, estar en el 2.º año de mandato y ya estar en campaña. Es mucho más fácil, ¿no?, para un gobierno que tiene continuidad que para un gobierno que llega con un cambio y un cambio profundo para recuperar el país y recuperar los valores, inclusive los valores morales, que se habían perdido y se habían trastocado. Lamentablemente, con 4 años, yo espero que en los 4 años siguientes, cuando se renueve el presidente Macri y cumpla los 8 años de mandato, ¿no es así?, tengan esos segundos 4 años una mayor, digamos, comodidad como para poder desarrollar estos cambios. Ya estamos en campaña, no empezaron la recuperación. Yo lo escuchaba las críticas
respetables, absolutamente respetables, pero se está en campaña y es muy duro. Fernando, por supuesto, y por eso yo abrí el programa con el editorial y más allá de cosas críticas que yo tengo para el gobierno, que no voy a discutir ahora, digamos, pero que no se las conoce, digo, como tengo críticas para la oposición, digo, la Argentina necesita una discusión de una dimensión tal que, por supuesto, ninguna campaña como esta se la va a dar ni a este gobierno ni al que viene. Ojalá la dirigencia lo entiendan. Nelson, usted está siendo a veces más crítico de lo que era y es una característica suya muy respetable, por eso es creíble. Pero a veces es demasiado duro porque yo me consta que el gobierno está haciendo unos esfuerzos enormes para encauzar este país. Pero sin duda, pero ¿sabe qué pasa? Ese es nuestro trabajo. Y yo creo que cuando señalamos los errores, como se lo hacíamos al kirchnerismo, lo hacemos con, por supuesto, la convicción de querer ayudar a que las cosas vayan mejor para un país que tanto usted como yo, como todos queremos. Escuchándolo a usted, por eso era uno de mis preferidos y lo elegía siempre. Fernando, muchas gracias. Gracias. Seguimos la discusión en otro día. La pausa, sí, ya estamos en el final. Gracias, Fernando, muy amable. Quiero insistir con esto, ¿no? A propósito de esta charla de hoy con Marín y también con Massa y con Stalin. Tuvimos hoy prácticamente a todos desde el punto de vista de lo político, ¿no? Ya la semana que viene estaremos hablando de campaña y todo eso. ¿Qué necesidad tenemos en la Argentina de una discusión muy profunda de la realidad estructural de la Argentina? Y esto solamente tiene posibilidad de cambiar mejor, si la discusión es entre todos, si se generan acuerdos entre todos, si se producen los cambios que efectivamente van a necesitar tiempo, no va a poder arreglar ningún gobierno solo. Y además se implementan esos cambios con una atención adecuada al mientras tanto, porque los cambios no son gratuitos, son dolorosos. El kirchnerismo dejó un país tremendo. Efectivamente dejó un país tremendo. Exige medidas difíciles. Pero, y esto es una de las críticas que yo hago al gobierno, hay que pensar en el presente. Porque uno puede decir en el futuro, esto obviamente, el tema del ajuste de las tarifas es algo que había que hacerlo. Y a futuro terminará dando una ecuación eficiente. Ahora, el mientras tanto hay que ver cómo se hace. Porque mientras tanto hay mucha gente que se queda sin luz, sin esto, y la idea no es que la gente sea la que pague el ajuste quedándose sin nada. Esto que hoy le pasa al gobierno le hubiera pasado a Scioli, le hubiera pasado a cualquiera que hubiera querido encarar el arreglar el zafarrancho que dejó el kirchnerismo. Pero además, junto con esto, la Argentina necesita plantearse lo que son las soluciones de cara al futuro. Que esto es un problema que tienen todas las dirigencias. Trump, cuando habla a los estadounidenses de los puestos de trabajo, les habla de un mundo que no existe más. Le habla de ese mundo de los 80, de los 70, en donde usted tenía las plantas de autos en serie que generaban cientos de puntos de trabajo. Ya no. Y así en tantas otras cosas. Si este debate no se da, por supuesto que hoy gobernarán unos, mañana gobernarán otros, y la agenda será exactamente la misma. Para un país bendito, que espera concretar, como siempre digo, el mañana mejor que nos merecemos. Hasta el próximo jueves. Muchas gracias.